La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de religiosidad por las que fueron perseguidos? Las manifestaciones de religiosidad, teniendo en cuenta que los cristianos nuevos no podían practicar la fe judaica abiertamente, entonces la practicaban clandestinamente. Ser portugués se convirtió en sinónimo de cristiano nuevo y por lo tanto de posible judaizante. Entonces se buscaba cuáles eran sus ancestros para saber si procedía de una familia de antiguos judíos. Hay algo importante que hay que aclarar. Hasta hace unos años existía un debate teórico de si los cristianos nuevos o judeoconversos eran cristianos o judíos. Los nuevos historiadores, y yo me acojo a esta hipótesis, hubo cristianos nuevos que eran judeoconversos, pero los había de diversas gamas. Algunos de ellos eran verdaderamente judíos, otros de ellos eran verdaderamente cristianos, otros de ellos decían que ellos no eran ni judíos ni cristianos, otros decían que ellos eran las dos cosas a la vez, otros decían, y esto me parece lo más interesante de todo, que eran judíos en tierra de judíos y que eran cristianos en tierra de cristianos. O sea que si estaban en las islas holandesas o inglesas, donde se practicaba más abiertamente el judaísmo, eran judíos. Pero si estaban en tierras de la América Española, ellos eran cristianos. Lo sabía también de un débil judaísmo, lo sabía de un débil cristianismo, es decir, había todo un abanico de posiciones religiosas, pero fundamentalmente aquellos que se decían ser judeoconversos o cristianos nuevos practicantes del judaísmo se reunían en casas de personas principales porque no podían tener sinagoga. Entonces ellos llamaban a estas reuniones juntas de sinagoga. En estas juntas de sinagoga, que eran muy protegidas y a las cuales se ponían esclavos que vigilaran las puertas, se cerraban las ventanas, se cerraban las cortinas, y allí había alguno de ellos muy importante que se lo denominaba el capitán de los judíos y daba pláticas sobre lo que era la fe judaica. Pero también se reunían para jugar las cartas y también se reunían para cenar. O sea, era toda una práctica social y religiosa. Algunos dicen que el jugar las cartas era una estrategia para ellos poder reunirse a practicar la fe judaica, pero podemos decir, desde mi punto de vista, que se reunían para socializar entre ellos y también para practicar la fe judaica. Sus principales creencias eran creer en Dios único,
y por eso la Inquisición les insistía mucho si ellos creían en la Trinidad. Entonces, si ellos decían, no, Dios no puede ser 3 personas, es uno solo. Entonces, esto para la Inquisición era síntoma de judaísmo. Otra de sus creencias era la esperanza de la llegada del Mesías. Pero sus creencias eran muy débiles porque no tenían rabinos, no había muchos libros, las creencias eran pasadas por tradición oral, estaban siempre a la espera de la llegada de cristianos nuevos que habían viajado por distintas partes donde había sinagoga. Por ejemplo, quienes venían de Ámsterdam, quienes venían de Salónica, quienes llegaban de Venecia, quienes llegaban de Constantinopla, que eran lugares donde también se les había dado acogida y tenían libertad de expresar totalmente su religiosidad. Entonces, cuando llegaban esos personajes a Cartagena, los llenaban de preguntas. ¿Cómo es que tratan a los judíos en Constantinopla? ¿Qué es lo que se hace en la sinagoga de Venecia? Les hacían repetir las oraciones, la Shema y la Amidá, para ellos nutrirse en la fe del judaísmo. Los judeoconversos, ¿por qué motivos, digamos, eran enjuiciados por herejía? Los judíos propiamente, judíos, no eran perseguidos por la Inquisición. Eran perseguidos por la Inquisición aquellos judíos y sus descendientes que habían sido obligados o que ellos voluntariamente se habían tornado cristianos, se habían hecho bautizar. Entonces se consideraba que era herejía aquel personaje que siendo bautizado, es decir, cristiano, practicaba en secreto lo que se consideraba la herejía judaizante. ¿Por qué cree que una parte tan importante de la historia como, digamos, esta vivida por los judeoconversos ha sido, digamos, tan poco conocida? La historia, los documentos, la historia oral, todo es una fuente inagotable de información, pero en realidad somos muy pocos los investigadores que nos hemos dedicado a estudiar esta parte de la composición social. Y lo interesante es que judeoconversos y judíos siguieron llegando a Colombia en los siglos XVIII, XIX y XX. Los que yo trabajo en los siglos XVI y XVII y los que se ubicaron en Curazao eran sefarditas. Posteriormente empezaron a llegar otro grupo de judíos que son los askenazis, pero en estos siglos son los sefarditas, es decir, aquellos cuyo origen estaba en la península ibérica.